Hola, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a nuestro programa de nivelación de estudios para fines laborales. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la demografía, específicamente la pirámide de población, que es un tema bastante complejo, pero vamos a tratar de descifrarlo en esta presentación. ¿Cuál es el propósito de la pirámide? O sea, ¿para qué nos sirve esta pirámide? Bueno, la finalidad que tiene es poder analizar el comportamiento demográfico de la población en un cierto periodo de tiempo y en un determinado territorio. ¿A qué nos referimos con esto? A que nuestra pirámide nos va a servir para ver cómo se comporta la población en ciertos años, dependiendo del estudio, puede ser un estudio actual como un estudio histórico. Y también en cierto espacio definido, en países, ciudades, continentes, etc. También sirve para ver si es que la natalidad o la mortalidad descienden o aumenta, junto con otras interpretaciones también que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora seguimos tocando el punto del para qué nos sirve, pero desde un punto de vista más histórico. Bueno, esta pirámide nos sirve también para relacionarla con hechos de la historia que marcan a un país o, como dije anteriormente, a determinado territorio, inclusive a nivel mundial. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en Chile era mucho mayor antes del siglo XX, o sea, desde 1900 al 2000, que en el mismo siglo o en el siglo posterior que vendría a ser el siglo XXI. ¿A qué se debe esto? A que fue controlada gracias a los avances en la medicina, vacunación y estudios, como también en mejora de las condiciones de salubridad de la población. Otro punto también histórico es el decaimiento de la tasa de natalidad, por ejemplo, en los periodos de guerra o entre guerras, lo que vimos clases anteriores, porque había una desesperanza en la población debido a la situación de conflicto bélico que existía en dichos tiempos. Ahora pasamos de lleno a lo que es la estructura de la pirámide, o sea, las partes que la componen. Vamos a hablar primeramente de la base de la pirámide, que está compuesta por un grupo de jóvenes desde los 0 a los 14 años. Luego vamos a hablar del cuerpo o el tronco de la pirámide, que está compuesta por el grupo de adultos de 15 a 64 años. Y luego vamos a hablar de la cúspide o la cima de la pirámide, que está compuesta por la población adulto mayor de 65 años o más. ¿Cómo interpretar los datos de nuestra pirámide? Estos datos se interpretan en relación a los ejes que contiene. Existe el eje vertical, que es aquel que contiene los grupos de edades que van de 5 años consecutivamente y que empiezan desde el año 0, o sea, los recién nacidos. También está el eje horizontal, que contiene los valores de la cantidad de población que hay en dichos grupos. Estos valores los podemos encontrar en valores absolutos, por ejemplo, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, así consecutivamente, y también en valores porcentuales, por ejemplo, el 0% de la población, el 10% de la población, el 20% y así consecutivamente hasta el 100%. Este último ejemplo no es muy utilizado dentro de las pirámides, pero también lo podríamos encontrar en cualquiera que podamos buscar en internet. Para finalizar, también nos encontramos la pirámide dividida en dos sectores o grupos de población. Los hombres, que generalmente los vamos a encontrar a la izquierda, y las mujeres, que generalmente las encontraremos a la derecha de nuestra pirámide. ¿Para qué son los datos o para qué nos sirven estos datos? Bueno, estos datos nos arrojan si es que un país tiene un descenso o un aumento tanto en la tasa de natalidad como en la tasa de mortalidad. Una población tiene una base y una cima más pequeña, esto todo a modo de ejemplo, significa que tiene una baja tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Esto se debe a que como tenemos una base más pequeña, tenemos una baja en los nacimientos y como tenemos una cima más pequeña, significa que tenemos una alta mortalidad, o sea que la gente no puede llegar al sector de los 65 años o más porque la mortalidad va en aumento. Esto se debe a diferentes situaciones médicas, sociales, políticas, etc. También, como a base de otro ejemplo, tenemos una pirámide que tenga una base mucho más grande que las otras dos partes de esta misma estructura. ¿A qué nos referimos con esto? A que mantenga el sector de los 0 a los 14 años mucho más grande que los otros sectores, y esto va a significar que tenga una alta tasa de natalidad debido a que hay un alto nacimiento y una alta mantención del sector de los jóvenes, pero también una alta tasa de mortalidad debido a que no es capaz la población de mantenerse en este auge de nacimientos, y al momento de llegar a la cima ya va en un decaimiento mucho más profundo. Tenemos diferentes tipos de pirámides, específicamente tres. La pirámide progresiva, que es la pirámide que contiene una alta tasa de natalidad como de mortalidad, debido a que su base
contiene mucho más habitantes y su cima es el sector que menos población tiene. Si llegamos a la cima con menos población, eso significa que la mortalidad ha sido grande, ha ido en aumento. Si llegamos a una base en donde es la parte más grande que contiene la pirámide, esto significa que tenemos una pirámide con una alta tasa de natalidad. Tenemos la pirámide regresiva. También es una pirámide que contiene, en este caso, una base mucho más estrecha que el cuerpo o tronco, y en donde el descenso de la cima, o sea, el transcurso que tiene la población hacia la cima, es mucho menos abrupto, o sea, la mortalidad es mucho menor. Significa, como dije anteriormente, que la pirámide tiene una natalidad descendiente, o sea, que decae en el transcurso del tiempo, y un envejecimiento de la población, o sea, lo que más tenemos es población adulta y adulta mayor. Esto se da principalmente en los sectores de Europa. Tenemos la última pirámide, que es una pirámide estable o estancada. Se caracteriza por tener una base y una cima angosta y un tronco o cuerpo mucho más abultado, o sea, una concentración de población dentro del tronco de la pirámide. ¿A qué se debe esto? Se debe a que existe una baja o un descenso relativo en torno a la natalidad y a la mortalidad, y en donde predomina la población adulta. Esta población generalmente, o esta pirámide, da un avance hacia lo que vendría a ser una pirámide regresiva. Es como el transcurso intermedio entre salir de la pirámide progresiva y llegar a la pirámide regresiva. Esta pirámide estable se ve mayoritariamente en los países en vías de desarrollo, por ejemplo, Chile, Argentina, los países de Perú, generalmente en los países americanos. Para poder saber quién es la población activa económicamente y dependiente económicamente, tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero, entender de que estos datos son sumamente necesarios y que son sumamente importantes también para poder interpretar nuestra pirámide. Segundo, debemos entender que para saber cómo descifrar quién es activa económicamente y quién es dependiente económicamente, necesitamos la edad mínima para poder trabajar, que en el caso de Chile son los 18 años, y la edad de jubilación, que son los 65 años en adelante. Todos los grupos que no estén dentro del rango de población de 0 a 19 años y dentro del rango de los 65 años o más son aquellos que se encuentran activos económicamente. Esto se debe a que son quienes pueden trabajar, pueden producir y pueden contribuir a la economía del país. En cambio, la población que pertenece a los grupos no productivos en materia económica son aquellos que se les llama dependientes económicamente. Quizás puedan tener una independencia económica personal, pero son parte del grupo que legalmente no debiese de elaborar o no debiese de contribuir a través del trabajo. Por ende, son aquellos que dependen económicamente de la producción que tengan los grupos económicamente activos. Esta es nuestra clase del día de hoy. Sé que es una clase un poco más complicada, pero vamos a tratar a través de la ejercitación que tenemos preparada la mejor forma de descifrar y de interpretar nuestros datos. Así que llegamos hasta aquí con nuestra clase y ahora vamos a dar paso a nuestra guía.